Aún recuerdo cómo empezó. Creo que todos recordamos cómo fue. Dependiendo de en dónde estabas en el mundo, era la experiencia que recordarías de esto, ya que pasó en todos los lugares al mismo tiempo. En mi país fue de noche, lo recuerdo. Había estado cansado, tenía un día largo, pero aún así sentías esa energía en el aire. De repente, todas las televisoras comenzaron a volverse locas, atacando con la noticia una y otra vez. Yo pensaba en que esto sinceramente es una broma, no podía creerlo realmente, no podía creer que fuera verdad. Fue muy difícil de asimilar, más que nada la incertidumbre. Tú sabes, esa sensación de no saber qué es lo que va a pasar. Eh, Cuando sabes que algo malo pasará, estás esperando ese reproche, pero es peor cuando no sabes si va a ser algo malo, algo bueno, no sabes nada. Realmente nadie lo sabía. Solamente aparecieron esas cosas en el cielo, tan imponentes, tan majestuosas como castillos flotando. Yo me considero una persona que ha viajado un poco, pero aún así el mundo es sorprendente en su tamaño, así que no puedo dejar de pensar cuántas de estas naves fueron para haberse visto desde el cielo de casi cualquier parte del mundo. Yo realmente nunca supe el número oficial de naves. Si lo hicieron, al menos yo lo desconozco. Los noticieros al principio hablaban de millones, pero ninguno de nosotros estábamos preparados para estos. Ustedes saben, teníamos una falsa sensación de seguridad. Creíamos que los gobiernos con sus presupuestos millonarios, creíamos que lo controlaban todo. Ustedes saben, esa superpotencia mundial que sabemos, bueno, que ellos mismos dicen ser la policía del mundo, que se sienten el dueño de todo, pero realmente era una fachada, porque ¿cómo es posible que naciones tan poderosas no se hayan dado cuenta que venían hacia acá? Se dieron cuenta justo cuando pasaron la luna. Se supone que tenemos telescopios que pueden ver a galaxias de distancia, pero no, ellos tardaron mucho en darse cuenta que habían venido. Ok, ellos entraron un poco antes que nosotros, pero aún así no dijeron nada. Además de que pasaron la luna, a que llegaron fueron solo minutos. Nosotros solo los vimos allá afuera, viéndonos imponentes, poderosos, con tal vez el desdén de un niño que ve a una hormiga con la posibilidad de aplastarlo. Nuestra sorprendida sociedad lo primero que hizo fue hacer contacto con esta nueva raza por medios de radio. Asumimos que tenían acceso a nuestra internet debido a lo fácil que es conectarse. Mensajes de luz, mensajes de sonido, de cualquier forma que se nos ocurrió, intentamos conectarnos. Damos una bienvenida a nuestros nuevos visitantes. Hablamos de la importancia que era para nosotros haber hecho contacto con otra especie, una especie capaz de haber cruzado un océano galáctico. Pero creo que realmente nuestros mensajes eran mensajes de miedo. El hecho de... Piensen en esto un poco. Ellos hacen cosas que nosotros todavía no. Brincar entre estrellas, viajar esas cantidades de distancia. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que significa que tecnológicamente nos superaban por mucho. Al menos con nosotros la tecnología y las artes bélicas siempre han ido una a la par de la otra. Entonces,
si se ponen a pensarlo solo un poco, significaba que sus armas eran mucho más avanzadas que las nuestras, muchísimo. Así que era una bienvenida, pero realmente nosotros estábamos con miedo intentando ver la cara más amable de algo que sabíamos que podía destruirnos. Es como intentar hacerte amigo de algo que sabes que puede destruirte. Recuerdo esa noche, recuerdo que no dormía, estaba pegado a la tele. Por 3 horas estuvieron solamente ahí flotando sobre nosotros. La perspectiva que nosotros podíamos apreciar de ellos era solamente una mancha. Les repito, yo los vi de noche porque era de noche donde yo vivía cuando ellos llegaron. Solo eran un punto del cielo donde no habían estrellas. Eso era todo lo que yo podía ver. Realmente los humanos no estamos acostumbrados a calcular ese tipo de distancias, pero aún así sabíamos que eran enormes, inmensas. Después, de nuevo, las noticias continuaron con información nueva. Hicieron contacto con nosotros. Aunque realmente no fue una clásica teleconferencia, nunca supimos cómo eran ellos. Nos enviaron un mensaje. Qué ingenuos fuimos. Nos llegó un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Recuerdo que me sentí feliz. Es más, creo que fue la última vez que puedo recordar que yo me haya sentido feliz. Después de eso, las cosas no han sido iguales. Ellos llegaron con sus banderas blancas a ayudarnos a crecer como raza. Aseguraron que podían ayudarnos a evolucionar, a crecer con la tecnología, con el poder. Podrían ayudarnos con todas las enfermedades de la tierra, así de sencillo, desaparecer el cáncer, el SIDA, cualquier otra enfermedad que piensen, así simple y sencillamente desaparecería. O sea, pueden entender lo maravilloso que era. Todo gracias a ellos. Hicieron una junta con los líderes mundiales más importantes. Claro, había una cierta reserva. No fueron exactamente ellos. Mandaron a sus representantes, a sus personas de confianza. Creo que era algo lógico, vaya. Aunque sí hubo personas que abordaron las naves inmediatamente. Enfermos, todas las personas que quisieron curarse, mejorar de alguna manera, subieron inmediatamente a las naves donde, no lo sé, era un tratamiento bastante secreto, pero te mejoraban. En una semana ya estabas como si fueras nuevo, una persona completamente nueva, sin ningún padecimiento, sin ningún dolor. Es tan difícil recordar este tipo de cosas, porque después las cosas cambiaron. Después de haber ayudado a una gran parte de la población, así, contra toda lógica y sin ningún aviso, nos atacaron. Sin ninguna justificación, sin ningún tipo de demanda. No querían absolutamente nada de nosotros. Solamente sus naves nos atacaron. Jamás tuvimos el privilegio de atacarnos. Aún la gente que subieron, jamás los vieron. Solamente los transportes los llevaban a las naves y todo era automático dentro de ellos. Jamás vieron a ninguno de ellos. Ya recuerdo que
Viendo de día y en fotografías de los noticieros, me pareció un poco graciosa la fotografía de las naves. Piensan en el platillo volador, ¿no? Así redondo, ese tipo de formas. Lo primero que yo pensé al verlos era que parecían sepias, estos parientes del calamar, extraños. Bueno, en el espacio no importa la aerodinámica, pero era raro. Cuando nos atacaron era tan horrible porque de las puntas de sus tentáculos aparecían una especie como de rayos que destruían fácilmente cualquier edificio que se encontraban. Ni qué decir de las personas que quedaban carbonizadas con simple, el simple hecho de estar cerca de esos rayos. Solo era un mar de fuego. Destruyeron ciudades rápidamente. El ejército no podía hacer nada. Claro que contraatacamos, así somos la humanidad, pero somos increíblemente primitivos contra ellos. O sea, recuerdo ciertas escenas en las que transmitieron en la tele, donde se veían nuestros tanques, nuestros aviones atacándolos, y a pesar de que había nuestras armas hacían impacto, porque no es el hecho de decir, tenían campos de fuerza. No, solamente los ignoraban y continuaban con su tarea de destrucción. Y nuestras armas no les hacían nada. 12 horas después ya no había televisión, ya no había celular, nos dejaron aislados, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Todos los medios de comunicación cayeron. En ese momento mi familia y yo decidimos escondernos, salimos a un rancho afuera de la ciudad. No es un lugar muy fácil de encontrar. Llegamos al rancho y en ese rancho tenemos un sótano. Pensamos que tal vez era lo mejor estar bajo tierra. Digo, por precaución. Sabíamos que ellos tenían mucha tecnología, no sabíamos, sabemos que las superpotencias mundiales tienen satélites que pueden ver todo, entonces pensamos que tal vez el sótano era lo mejor. Podíamos escuchar cómo llegaba gente a la casa, no sabían que estábamos ahí gritando, corriendo, hablaban de cómo esas cosas los seguían. Se escuchaban niños, se escuchaban gritos y nosotros nos costaba mucho trabajo ignorarlo. Pero llegó el momento en el que no pudimos resistir más. Mi padre salió, abrió la puerta y les habló. No era un lugar bastante grande donde nosotros estábamos. En mi familia somos 3, solamente mis padres y yo, pero aún así ya estábamos apretados al final porque aceptamos alrededor de 15 supervivientes y después escuchamos ese ruido que hacían. No lo podías ignorar, se te metía en la cabeza ese sonido, lo taladraba, no lo podías ignorar, aún con audífonos, con gritos, no podías evitar para nada ese sonido. Tontamente recuerdo que un amigo, bueno, un conocido de ahí del refugio se puso un casco de papel aluminio. Se me hizo tan idiota. Obviamente nada funcionaba. En esa desesperación veo como una niña con la mirada perdida se pone de pie. Puedo recordar como si todo fuera en cámara lenta, todos teníamos miedo, pero ella se veía tranquila. Se paró, caminó hacia la puerta y la abrió, y después empezó a gritar. El terror nos inundó. La niña con sus gritos iba a llamar a esas cosas. Se escuchó como de repente esas cosas comenzaron a acercarse. Yo no supe qué hacer. Tenían un refrigerador de carne. Obviamente ya no servía porque ya no había electricidad. Mi madre me empujó al refrigerador y lo cerró. Escuché cómo ponía algunas cosas sobre el refri para mantenerlo cerrado y después gritos. Quería
quería ver que, bueno, realmente no tanto era saber qué estaba pasando, porque sí sabía lo que estaba pasando. El miedo hizo que me quedara ahí esperando. No entendía por qué la niña había hecho eso, por qué nos traicionó, por qué nosotros la ayudamos cuando estaba escapando. Después se me ocurrió una idea. Bueno, solo es una teoría mía, pero ¿por qué nos ayudaron en un principio? ¿Por qué llamaron a tanta gente a esas naves? De alguna manera, ellos eran agentes dobles. Esas cosas los estaban controlando, sabían que iban a causar un genocidio, sabían que íbamos a intentar ayudarnos. Estas personas parecían estar adoctrinadas. Bueno, no lo sé, cualquier teoría es buena, es lo que yo pienso. Estuve días, no lo sé, perdí la cuenta del tiempo cuando estuve en el refri. Empecé a forzar hasta que logré derribar las cosas sobre el refri para salir. No había nadie, todo estaba quemado. Me sentí un poco bien al hecho de que no vi mucha sangre, aunque realmente de haber habido se hubiera evaporado, quemado. No encontré rastros de nadie. Desde ese día he estado solo. He visto a otros grupos de sobrevivientes, pero después de lo que pasó con esa niña ya no puedes confiar en nadie. Ya no puedes saber quién está adoctrinada por esas cosas y quién no. Realmente prefiero estar solo, andar por mi cuenta, que buscar a otros seres humanos. Lo raro es que al final jamás entendí por qué hicieron esto. Creo que eso es lo que más me duele. Nunca obtuvieron nada de nosotros. Nuestra tecnología era un chiste en comparación con la de ella. No nos esclavizaron, no están obteniendo recursos de la tierra. Jamás quisieron nada. Es como si simplemente hubieran buscado nuestro exterminio. Me gustaría concluir diciendo que yo seré el héroe que salvará a la humanidad, que encontraré ese secreto para derrotarlos, que mi familia estará bien y me reuniré con ellos. Pero la verdad es que solo quiero sobrevivir. Vivir un día más. No quiero que esas cosas me agarren. Eso es todo lo que quiero de momento. No es noble ni es heroico, pero lo único que quiero es continuar un día más. Espero mi historia fuera de tu agrado. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a este canal. Y si conoces a alguien que tú creas que puedan gustarle mis videos, recomiéndame. Si quieres que haga una historia de algún tema en particular, estaré encantado de escucharlo en los comentarios. Hasta luego.